llegamos al capítulo cuarto de estos de sketch que estamos haciendo, que denominamos Holgorio. Esta vez tenemos como invitada especial a la compañera, a la camarada Jimé Molina, que es acá camarada de Contreras. Y pues la podríamos definir como amlover ortodoxa y tiktoker en ascenso. Como ya están acostumbrados, tenemos a la camarada también Karina a la derecha, es jurista de formación y iztapalapense de corazón. Iztapalapense de corazón y domadora de jurisprudencias. Okay. A la derecha tenemos también al camarada Rodrigo, filósofo de formación, pero nihilista en deconstrucción. ¿O no? Y a la izquierda tenemos al camarada Rafael, que es un buen intérprete polifacético de su propia vida. Y pues su servilleta. Muchas gracias, Edgar. Tenemos esta semana como tema principal el tema de revocación de mandato, que es algo que pues a todos nos incumbe. Es un tema que viene trabajando pues la vida política del país desde hace desde hace más de un año que se aprobó. Pero bueno, vamos a hablar del tema y pues me gustaría iniciar con una pregunta que se formula a partir de escuchar a la oposición cómo ha criticado este proceso, y me gustaría preguntarle, pues claro, por cortesía a la camarada Jimé, si crees que nace como un capricho del presidente este proceso o es una demanda ciudadana, y por qué. Yo creo que de entrada no es un capricho del presidente que se le ocurriera hace poco para volver al terreno electoral, como he escuchado a la oposición. Es algo que el presidente ha dicho desde que fue la campaña de 2018, ¿no? O sea, no es una ocurrencia, es algo que quienes votamos por él, incluso las personas que hoy en día se consideran arrepentidas, sabían que iba a suceder, ¿no? Era parte de la campaña. Entonces a mí me parece importante también como hacerse responsable de que votamos por esto, por la posibilidad de que hubiera un ejercicio de revocación de mandato. Este ejercicio de revocación de mandato es uno de muchos instrumentos de democracia directa que existen, o democracia participativa. Y solo como para clarificar, porque a veces siento que las personas que estamos en este ambiente entendemos bien qué significa, cuál es la diferencia entre democracia participativa y otro tipo de democracia. Así que me voy a dar... ¿No son igual? No son igual. A pesar de lo que uno pueda creer. Y en general cuando explico esto como que trato de decir, hay dos grandes modelos de democracia, ¿no? Una es la representativa y otra sería la participativa. Y en la representativa pues es justo como el nombre lo dice, yo voy a votar por alguien que me va a representar, ya sea por mis intereses, ya sea porque por alguna identidad, por ejemplo, yo qué sé, porque nos parecemos, somos mujeres. ¿Qué es lo que había tenido el sistema político mexicano? Claro y la mayoría todas las democracias funcionan así en todo el mundo. Y hay otra que es la directa, y en esta, la participativa, perdón, y significa que tú, yo, nosotros, quien sea, absolutamente quien sea, podemos tomar decisiones directamente respecto de decisiones políticas. Y esto es bien importante por muchas cosas, porque a veces nuestros representantes no terminan de evocar todos los sentimientos, necesidades y demandas que tenemos la población. Entonces, cuando nosotros podemos decidir cosas, no solo hay que ejercerlo como un derecho, sino también como una obligación, como una responsabilidad de decidir sobre las cosas de nuestro país. Entonces, esa es básicamente la diferencia. Y hay muchos otros instrumentos, muchos. Y la revocación de mandato es justamente la posibilidad de que cada una de nosotras podamos decidir si el presidente o la persona que está ocupando la presidencia debe o no seguir en el cargo.
Y eso de nuevo, no solo es un derecho, es una responsabilidad política de cada uno de nosotros. Entonces, bueno, ahí dejaría mi participación. Ok, noté que dijiste de las personas arrepentidas. Yo ahí como, bueno, a mi parecer serían las que se dicen arrepentidas, ¿no? Pero bueno, estos procesos de democracia participativa, pues se han venido trabajando desde que inició, o es más, desde antes de que iniciara el gobierno, ¿no? La gestión de este gobierno. ¿Qué opinión le tienes de eso, Rodrigo? Es que, por ejemplo, tú ahorita hablabas de los arrepentidos, y justo es un fenómeno bien interesante porque precisamente en este ejercicio se les está abriendo un espacio para que digan, ok, yo voté por él hace 3 años y no era lo que yo pensaba, entonces vas para atrás, ¿no? No obstante, la estrategia ha sido totalmente distinta, es un llamado a no participar, a dejar vacías las urnas. Y eso viene por parte incluso de exconsejeros de lo que era el IFE en ese entonces. Es decir, figuras, académicos, especialistas en la democracia, que le están diciendo a la gente, no salgan a votar, es un juego, es una trampa, etcétera, ¿no? Y también hay que entender que justo lo dicen desde un miedo que han venido sembrando desde hace algunos años, que es, vamos a hacer como Venezuela, vamos a hacer como Bolivia, esta dictadura chavista, ¿no? O sea que a nosotros nos parece, bueno, a mí en lo personal me parece... Castrochavista, me parece ridículo, de hecho así deberías presentarme la próxima vez. Castrochavista. Ajá, pero hay gente que de verdad tiene miedo a eso. Es decir, es como, verga, lo está diciendo Ciro, lo está diciendo Loret, pues son comunicadores serios, puede que tengan algo de razón. Y lo cierto es que la revocación de mandato sí ya existe como figura en eso, para la figura presidencial en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. O sea, en esos 3 países sí puedes quitar al presidente mediante reformas constitucionales relativamente nuevas. En Venezuela fue en el 99 la reforma electoral. La oposición impulsó, fue un primer ejercicio en Latinoamérica y fue contra Hugo Chávez. Y la oposición... 2006, ¿no? Fue en el 2004. Pero ocupando como mecanismo la Constitución del 98, del 99, que acababa casi de hacerse, ¿no? Okay. Entonces la oposición de Venezuela, en conjunto con la OEA, empiezan a impulsar mediáticamente una campaña en contra de Hugo en ese entonces. También tenía pedos con sindicalistas petroleros, o sea, había un clima de tensión muy fuerte. Después del 2004 se ratifica y el régimen, la figura presidencial, se estabiliza. Parece que los conflictos acaban después de la revocación de mandato. Y lo mismo pasó con Evo. O sea, venían de un ambiente de tensión muy densa. Okay. Y después de eso, el régimen de Evo no lo tumban hasta que es mediante las armas, con lo que vimos hace poco, ¿no? Claro. Y regresó. Porque el pueblo, y participó un 86% de la población en Bolivia. O sea, participó un chingo de gente y bueno. Ok, o sea, entonces la derecha ocupó como este instrumento para derrocar al entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y no les funcionó. Posteriormente, sí, lo que dices es que en Bolivia se realizó el ejercicio, pero ya desde el poder. Ajá, Evo lo impulsó para desde la pues, un presidente con tanta popularidad como lo es Andrés Manuel, que nadie puede negar que pues, hay amigos, conocidos, familiares son devotos a su figura. ¿Con qué intención hace o lanza su proceso de revocación de mandato? Porque según las encuestas más, diría el presidente del régimen, tiene hasta el 58%, ¿no, de aprobación. ¿No? Las más conservadoras lo ponen en un 58% o 50. Más del 60, bueno, desde el rango del 60. Y las que él dice más objetivas, lo marcan hasta con un 70 y tantos %, ¿no? Y yo le creo, sí, claro que sí. ¿Por qué las más serias? Las más serias, un 100%. Sí, 1000%. ya.
Entonces, pues, ¿con qué intención la lanza, no? O sea, en este momento de su proceso como gobernante. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo, no sé si alguien quiere decir. Adelante, Jimmy. Yo justo he escuchado mucho a la oposición decir que esto no es un proceso de revocación, sino un proceso de ratificación, ¿no? Pero también hay algo muy importante que ha estado incluso diciendo la doctora Claudia, que es que este proceso, si bien es la primera vez y si bien no es, o sea, sucede solo si se solicita, sí que representa no solo la oportunidad de hoy revocar o ratificar el mandato del licenciado, sino también de expresar como población, como ciudadanía, que al próximo presidente o presidenta que no lo haga bien, se le puede quitar, ¿no? Sí, entonces, creo que no solamente se trata de ejercer hoy nuestro derecho a participar, sino de forjar un escudo como población y como ciudadanía frente a malos gobiernos. O sea, yo creo que después de Ayotzinapa hubiéramos votado porque se revocara el mandato de Enrique Peña Nieto. O claro, después de las reformas energéticas. Claro, o sea, de muchísimas cosas, y lo mismo con Calderón. Entonces, hoy creo que esa es, por eso también es importante que salgamos a votar, para demostrar que sí tenemos la capacidad, pues, y asumimos la responsabilidad de quitar a los futuros malos gobiernos que esperemos que no sucedan. Yo creo que eso es importante, el tema de asumir la responsabilidad de a quién ponemos y a quién decidimos mantener. Sí, bueno, por ejemplo, justamente en la primera intervención mencionabas que esto es algo que Andrés Manuel prometió, ¿no? Desde que se encontraba en campaña. Y sí, independiente de su popularidad o su legitimidad como gobernante, pues es algo que está cumpliendo, ¿no? O sea, podría pensar él en su posición si tuviera otra formación política, pues para qué lo cumplo, ¿no? Ya no hago nada, ya para qué. Exacto, no es algo que a él le convenga, tampoco podría decirse tampoco que le importara para el futuro, ¿no? Él ya ganó la presidencia, claro, ¿no? Sin embargo, pues es algo que él dijo que iba a hacer en campaña y se está realizando el ejercicio, ¿no? Y un derecho puede estar muy bien reconocido en una constitución, en este caso, pero si no lo ejerces, es como si no existiera, es letra muerta, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy importante que sea la decisión que cada ciudadano o ciudadana quiera tomar, porque siga o porque se le revoque, pues que participe, ¿no? Si ya se está abriendo esta oportunidad, si ya se está moviendo el andamiaje institucional para que se garantice este derecho, pues que participemos, ¿no? Yo creo también que algo sobre eso es que neta no estamos acostumbrados a que los gobernantes nos cumplan. Entonces, por ejemplo, con el aeropuerto, ¿no? Que falta alguna pista, que lo que se habla, se está cumpliendo con el presupuesto, sin un centavo más. Sin deuda. Todo lo que se ha hecho ha sido sin deuda. O sea, y eso esa es una carta que puedes sacar con la gente en cualquier discusión en la calle. O sea, es como, ok, sí, esto está, pero no nos hemos endeudado más, ni con una pandemia, ni con una crisis económica, consecuencia de la pandemia, y está subsidiando el gobierno la gasolina, etcétera, etcétera. Entonces, creo que no estamos acostumbrados de verdad a que lo cumplan. Entonces, como que de pronto los decepcionados, sí es como, no mames, ¿neta sí lo va a hacer? O sea, no la mame. O sea, el aeropuerto, el Tren Maya, la refinería, la revocación, el tema de la verdad, de la investigación de los 43 también fue promesa y se ha estado cumpliendo. Digo, también es pronto para decir se cumplió, pero creo que ha habido voluntad política por parte del Ejecutivo para que eso suceda. Entonces creo que se está cumpliendo y en el fondo muchos de esos arrepentidos dicen, verga, sí lo está cumpliendo. Entonces creo que a todas luces es un mecanismo que empodera al pueblo, a la ciudadanía, como quieras decirlo, que tiene sus riesgos evidentemente, porque si no se estipulan bien las reglas del juego, o si las reglas del juego las aprendes tan bien que puedas manejarlas a tu beneficio, el riesgo de toda democracia es que, y sobre todo un mecanismo así, es que imagínate que pones un presidente que después derrocas mediante un ejercicio fuerte ideológico de medios, ¿no?
Ok, hablando de reglas del juego, ¿qué opinión le tienen al INE? Que Puta ha sido madre. bastante... Bueno, sí, yo sé qué opinión le tienen, pero yo creo que hay que sintetizarlo, hay que irlo pues depurando para pues, que cualquiera entendamos el por qué el INE ahorita que se supone que debería ser un árbitro imparcial se está mostrando, más bien siempre se ha mostrado, ¿no? Con bastante parcialidad hacia algún grupo, pero en esta ocasión, pues, a mi parecer ya es descarado, ¿no? O sea, ya es descarado en el tema de que ponga una tercera parte de las casillas que puso el año pasado con el tema de juicio de expresidentes, consulta de juicio de expresidentes. Esta vez, si no equivoco el dato, les dieron 3 veces más presupuesto y ellos ponen una tercera parte de las casillas que deberían de poner, ¿no? Las mismas que pusieron en la consulta. Ajá. No sé qué opinión le tengan a los flamantes consejeros del INE o a la misma reforma a la ley electoral, ¿no? Que dijo el presidente que iba a lanzar. Eso es un nuevo tema, se viene fuerte. Pero yo creo que, por ejemplo, el tema del que se reduzcan las casillas no es tan cínico, porque tiene una fundamentación, o sea, ellos son técnicos, saben fundamentar bien cada decisión, y tanto fue así que lo llevaron a controversia constitucional y bla, bla. Haya sido como haya sido, ganaron esa controversia apoyándose de las formas, de las leyes, y tanto es así que ahí va, o sea, así va la consulta, va muy bien según sus pinches spots. El punto es que yo creo que lo que realmente es cínico es que, por ejemplo, hace 2 días salga el Ciro Murayama con Broso. Por ejemplo, Broso, que es un comentador, un comunicador Opositor. abiertamente opositor, y que él desde su Twitter esté diciendo Ciro Murayama, que ya la oposición empezó a decir que no sé qué. O sea, eso es muy claro que está tomando partido. Si antes era medio te daba para sospechar, tenías el beneficio de la duda, ahorita ya no. Pero de todos modos, el tema de la imparcialidad, pues, no sé. O sea, por ejemplo, ¿tú qué piensas, Rafa, de la imparcialidad? ¿Existe o no? ¿Alguien puede ser imparcial? En este caso del INE, creo que ahorita no es descarado, más bien nos estamos dando cuenta, se revela así como una fotografía, se nos revela enfrente, porque ya existía, y muy claramente existía. Quien no lo quería ver, no lo iba a ver, ¿no? Y que no ahorita no lo quiera ver, no lo va a ver realmente. Cuando Ciro Murayama y Córdoba entran, sí tienen una decisión cuando está Peña Nieto, cuando está el jefe de gobierno, ¿no? Cuando estaba compitiendo contra Mikel Arriola, los debates, hay muchas tendencias claras para eso en cuestión de redes sociales, pero en ese momento no estaban reguladas y ahora creo que tampoco, porque no hay nada de derecho informático o algo así. No sabemos nada, ese concepto de la virtualidad sigue escaso y lo están ocupando como un hueco para seguir bombardeando desde muchos lados. Y esos muchos lados sí son muy importantes. Son ángulos muy, muy sigilosos para pegar y que están dando, ¿no? A mí, yo concuerdo con Córdoba cuando menciona que es el árbitro, ¿no? Como Eduardo Galeano, cuando dice que al árbitro siempre lo van a criticar. Y de hecho cita a Galeano. Y cita a Galeano. Y no solamente, él se dice de izquierda, ¿no? Además recordando su tradición que tiene su papá y la relación Arnaldo Córdoba, la relación que hay con Obrador, sin olvidarla. Y claro, ahí está presente que al árbitro, desde nuestra actividad futbolística que tiene en el país, hay un personaje con el árbitro que no nos ha convencido, o a una parte o a otra, ¿no? Árbitro vendido. Siempre va a haber un árbitro vendido y a todos nos va a parecer que es un árbitro vendido. Y sea institución como sea, aquella que sea reguladora, alguien le va a tener una crítica. Okay. Yo quería, respecto al tema que mencionabas del INE, regresar a lo sustancial, o lo que a mí me parece sustancial del tema de un ejercicio de revocación de mandato, y los que sigan, ¿no? En el futuro, que es que su esencia, su poder, esencialmente se encuentra en la ciudadanía, ¿no? Independientemente de las instituciones,
que lo lleven a cabo, ¿no? Como en este caso el INE, ¿no? Porque debemos reconocer que sí, muy a su pesar, se va a realizar el ejercicio de revocación de mandato, aunque no quiera, aunque haya puesto muchas trabas, aunque haya dicho y hecho muchas cosas, el ejercicio se va a llevar a cabo, ¿no? Entonces, creo que eso es para mí lo que se rescata, recalco de este ejercicio y de los que vengan en el futuro, que es la ciudadanía la que tiene el poder de tomar la decisión y de mover a las instituciones para ejercer los derechos, no al revés, no las instituciones de imponerle una agenda a los ciudadanos, ¿no? Sino más bien nosotros ya marcar agenda a nuestras instituciones, ¿no? Ok. Pues yo quiero decir algo del INE también. Adelante. Es que a mí me parece indignante que, o sea, que el pretexto siempre fue que no hay dinero, pero sí. el Lorenzo Córdoba gastándose 100,000 pesos en desayunos, me parece Es como... de 200. En una mesa de caoba. Pues lo vale, O sea, es que es una mentada de madre. Merece O sea, vergüenza. los supuestos defensores de la democracia... Necesitan comer bien. Si no serían corruptos. O sea, eso es a mí lo que me parece más insultante de la posición que ha tenido el INE respecto de la consulta. Decir que no tengo dinero, pero no son capaces de no gastar 100,000 pesos en desayuno. Sí, O sea, sí. Es que en el fondo... Compruébalo. Compruébalo. No, es que mira, en el fondo creo que, y eso se ve, la discusión, si han seguido un poco la discusión, por ejemplo, cuando fue la discusión del presupuesto de egresos, es cuando se discute cuánto se va a gastar. Es ¿Es eso? 13,000 millones. Ajá, cuando fue eso yo estaba en un momento de mi trabajo muy aburrido en lo que podía escuchar cualquier cosa y trabajaba mecánicamente y dije, pues me voy a aventar la discusión, o sea, eran discusiones de horas, ¿no? Y se me pasaba el tiempo. Tenía problemas, ¿sí? Entonces, cuando Lorenzo fue a defender el presupuesto que estaba pidiendo el INE, Sí. él dice, o sea, es que su papel institucional no es decir, pues es que no quiero que se haga, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, ¿por qué o qué no? Ok, sí, mi papel es defender la democracia, bla, 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 discurso institucional, pero necesito este dinero, o sea, necesito 13 millones más. No, ni siquiera 13 millones es poco, miles de millones más, ¿no? De lo que se estaba pidiendo. Creo que eran en un principio. 400 millones más. ¿Sí? ¿No? 400 millones. Sí. Entonces, yo creo que... Checamos el dato y se los dejamos en la descripción del video para que no tengamos... Sí, pero lo cierto es que era más de lo que estaba pidiendo y no obstante de lo que pidió le dieron menos, mucho menos. Sí, creo ¿No? que sí, Entonces, un 30. desde ahí viene el conflicto, porque justamente es una clase política que no está acostumbrada a ajustarse, son autónomos, ¿por qué tendrían que seguir? De hecho, se ampararon para la ley de austeridad republicana, se ampararon para que ellos no pudiesen, que no entrara en vigor hacia ellos, es decir, por eso siguen ganando más que el presidente, porque se ampararon, dijeron, no, ¿por qué vamos a hacer eso? Y bla. Es en el fondo una bestia que se niega a morir y sigue gritando y sigue sacando las garras, o sea, es eso. En el fondo no es tanto que estén inhibiendo o no la participación. Creo que también tiene que ver con eso, el dinero, el puto dinero. Claro, pues yo sí veo como a la clase política, como dice bien Rod, del viejo régimen negada a aceptar las condiciones que la ciudadanía ha ido impulsando, y en serio no es una situación que se haya dado de manera espontánea o que por la que Andrés Manuel lo acusan de haber hecho campaña muchos años. Andrés Manuel lo que hizo fue haber estado recorriendo el país de manera constante, en la que pues no descubre el hilo negro, ¿no? Solamente pues un gobernante que no tiene contacto con su ciudadanía, pues jamás se va a dar cuenta de que necesita caminos como los que está haciendo en Oaxaca, que no ve con rencor y cierto odio a la clase política que come a sus costillas, porque eso es lo que hace la clase política, o era lo que hacía la clase política del viejo régimen, y siguen sin entender que es por eso que Andrés Manuel tiene tanta aceptación. Pues no es más que eso, ¿no? Que Andrés Manuel esté interpretando a su pueblo y ejecuta acciones políticas gubernamentales, pues que
pues que solventan esas necesidades o esas exigencias. Es que desde Vamos. ahí viene la autoridad moral. Claro, y, o sea, y fue de las lo primeras dicen, cosas que hizo, ¿no? Bajarse el sueldo. Bajar. Y después pasó la ley de Pero volvemos al mismo tema de que nunca ha hecho algo que no haya dicho que se hacía. Yo he discutido con muchas personas que dicen, es que todo estaba dicho. Y escribió un libro, un nuevo proyecto alternativo de Nación, y el último libro no me acuerdo cómo se llamó. Oye, No, el gana un anterior. chingo de sus libros. Bajita la onda. No, pero antes era el que estuvo en campaña, ¿cuál fue? La salida, la decadencia y algo así era fue el último libro. Pero bueno, todo lo fundamentó antes de llegar a la presidencia y dijo que era lo que se iba a hacer. Vamos a darle un poquito bueno, tenía una pregunta formulada, a ver si alguien se la sabe. Y a ver, queremos saber esta de Adivinanza. No, pero creo que es importante saber en dónde se fundamenta. ¿Saben por qué ahorita, por qué antes no? ¿Qué? El proceso de revocación de mandato, ¿en dónde se Es que hablabas fundamenta? de INE, carnal. Vamos a retomamos tema, revocación de mandato. ¿En dónde se fundamenta la revocación de mandato? En Suiza, ya lo comentaba. No, en México. ¿En dónde se No, fundamenta aquí en México? Porque ya hablamos de ejemplos de América Latina. Pues tiene que ver con la ley de consultas populares, ¿no? De Es como participación una ciudadana. modificación A ver, la jurista Karina. Dilo tuyo, Cari. El No. artículo tal. No, pues justo estábamos comentando hace rato que en esta idea, ¿no? De cumplir esto que se había venido prometiendo en campaña, pues se llevó a cabo esta reforma, ¿no? Constitucional, para reconocer el derecho a participar, ¿no? Como ciudadanos mexicanos, los procesos de revocación del mandato. Esta figura pues no existía en nuestro país, se reconoce en 2019, a lo cual hay un dato creo importante y que tiene que ver mucho para entender que desde su nacimiento quienes se oponen a este ejercicio se oponían a que existiera tan siquiera este derecho, ¿no? No es que se opongan a que se realice el ejercicio ciudadano, a que si es un capricho del presidente, no, se oponían de entrada a que se reconociera esta figura en nuestra Constitución. Se puede ver ahí en cualquier persona que lo quiera corroborar, en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados o del Senado. La oposición, PAN, PRI, PRD votaron en contra de la reforma constitucional para que se reconociera la revocación del mandato, ¿no? El derecho a participar en los ejercicios de revocación de mandato. Eso en 2019. Ya posterior pues viene la reglamentación de esta figura en 2021, en septiembre, en la cual ya dentro de sus artículos transitorios menciona que el INE deberá, a partir de la entrada en vigor de esta ley, debe ya estar programando el presupuesto, ¿no? Porque esa es su parte, programar, proyectar su presupuesto en caso de que se den ejercicios de esta naturaleza, que fue lo que finalmente sucedió, ¿no? Porque recordemos que fue oficial la realización de la revocación de mandato hasta enero de 2022, ¿no? Que fue cuando ya se validaron las firmas. Se aprobó hasta etcétera. enero de 2022. Exactamente, y el INE emite la convocatoria oficial el 4 de febrero también de 2022, ¿no? A ver, hay una duda, o sea, la ley se aprueba en enero En de septiembre, en septiembre. de Ok. 2021. 21, ok, sí, porque el proceso de recabar firmas fue como finales de... Como en octubre, diciembre. En diciembre Ok, me parece o sea, que se acaba se ese empezó a proceso de recabar recabar firmas firmas. Las validan. antes de que ya existiera la ley. No, No, Ah, no ok. existía. en octubre. Yo tengo una duda, si fue una reforma constitucional y toda la oposición votó en contra, ¿cómo es que pasó? O sea, no se necesita una mayoría... 2/3 partes. Ajá. Pues mira, aquí pudo tengo ser? los datos, pero, por ejemplo, no, o sea, Preguntas teniendo a así modo, como Karen. los números, tú hiciste la pregunta, amigo. O sea, teniendo así como los datos, o sea, bueno, a ver, en la Cámara de Diputados fueron 92 en contra del PAN, por ejemplo, creo. O sea, sí hubo algunos diputados de la oposición que votaron a favor. Sí, Ah. sí, también, exacto, pero lo que sí es así definitivo es que el PAN sí votó en contra y los que... Yo creo No, que no hubo abstenciones, MC, hubo ¿no? ausentes, no, eso sí, o sea, no fueron por estar en otras actividades o lo que sea,
pero de ahí en fuera el PAN definitivamente votó en contra, el PRD también, me parece que ahí otro fue el que quizá tuvo como... Cabildeo. Exactamente, sí, y Partido Verde, PT, bueno, fueron... MC se pasó. Sí, no vi datos que reflejaran que Estaban votó en contra. Y no se fundamentaba en la ley también de consultas populares que se aprobó con Peña Nieto. Se reformó, ¿no? Hay una ley de consultas populares con la que se hizo la consulta popular del juicio de expresidentes, que se aprobó cuando Peña Nieto, no sé si fue en el 2015 o 2016, y me parece que la modificación que se le hace a la Constitución para la revocación de mandato se agarran de la ley de sí, creo que hay modificaciones populares. que creo que ya nada más con el 3% del padrón electoral, si no me equivoco, es que los de ciudadanos que estén... 3% de la lista nominal en por lo menos 17 estados. El ¿En cuánto 50% más uno de los estados. Es poquito. Es que, por ejemplo, lo del tiempo es importante. Sí. En vez de... Investigando cuánto tiempo existe, ¿no? Para recabar las firmas, no tenemos el dato exacto, para ser sinceros. Lo que tenemos ahorita para responder un poco esa pregunta es que, bueno, el ejercicio de revocación se podrá solicitar por una sola ocasión dentro del sexenio respectivo durante los 3 meses siguientes a la conclusión de los 3 primeros años, ¿no? Que en este caso fue el 1 de diciembre de 2021, ¿no? Entonces, bueno, tienen esos 3 meses la ciudadanía para recabar las firmas y pues dárselas a la autoridad correspondiente, que es el INE, para su validación. Podemos Muy establecer bien, muy esa bien. temporalidad. Entonces... Son reglas del juego, ¿no? Que sí están bastante claras, pero cambian, te digo, según la experiencia latinoamericana. Y, por ejemplo, en Bolivia lo puedes solicitar después del primer año, pero no puedes solicitarlo en el penúltimo y en el último año. Solamente tienes el segundo y el tercer año para solicitarlo, y te piden el 20% del listado nominal, pero te dan 3 meses, por ejemplo. Es más laxa. Más o menos. Bueno, en el listado nominal está muy cañón, el 20%, aquí es el 3% El 20%. desagregado al menos en 17 entidades federativas. Exacto. Ah, ok. Y por ejemplo, allá, aunque se cumpla el máximo de participación, lo suficiente, si el que se le revoque al presidente tiene menos votos que con lo que ganó en principio, no pasa. Hay que checar, y aquí, por ejemplo, y eso es algo curioso, porque aquí, si gana, tiene que participar al menos el 40% del listado nominal, ¿no? Para que sea vinculatorio. Y de ese 40% estamos hablando más o menos de 35, 37 millones de personas. ¿Con cuánto ganó Andrés Manuel? Con 31 millones de votos. Con 31 millones de votos. Estamos hablando, y es la nueva estrategia que está ocupando la oposición desde hace algunos días. Loret, Broso, dicen, ok, va y va a participar la gente, pero si el presidente tiene menos votos que 31 millones, ya perdió. Porque eso significa, de nuevo los decepcionados, que no quieren al presidente ya. Y eso es lo que va a suceder. O sea, el presidente puede ganar con 18 millones de votos, y aunque sea una victoria para el pueblo y si todo sea a huevo se logró, la oposición va a empezar a venderlo como una derrota para él. Que hay que hacer la aclaración que también el presidente dijo que aunque no se juntara el 40% del padrón electoral de participación, él se iba si la elección no lo favorecía. Y también hay que considerar que, pues, lo reiteramos, una tercera parte de las casillas que se deberían de haber instalado, pues se van a poner esta vez. Y pues vamos a ir cerrando este programa con las conclusiones. Acá mi camarada... Ay, pues, a mí yo creo que si es un capricho del presidente o una demanda del pueblo, ojalá fuera ambos. Yo realmente quisiera haber tenido el capricho en el sentido, una efervescencia, un fuego, que en el 2014, después de Ayotzinapa, hubiera habido un instrumento democrático de este tipo para poder hacerlo válido. Realmente creo y quiero que sea un capricho de las personas que este instrumento pueda seguir. Creo que es algo muy válido y muy legítimo. Y también de los 31 países en el mundo que tienen este instrumento, 10 son latinoamericanos, ¿no? ¿Tú vas a participar en el proceso? Claro que sí.
Sí, a ver por quién vas a votar. Ese güey ni tiene Que se idea. quede, que se vaya. Pues que se Tu voto quede. es Nada, secreto. nada, el voto es libre y secreto. Cámara, güey. Sí. Nos va a censurar el INE. Nos va a censurar. Dime, Mis la conclusiones. TikToker en ascenso. No, pues que hay que salir a votar, eso es también el primer encargo del presidente, que salgamos a votar. Y yo sí invito a que votemos a favor, hay que votar a favor, porque por los programas sociales, por los proyectos de infraestructura y porque Andrés Manuel ha demostrado que representa mucho de lo que el pueblo de este país necesita. Entonces eso mismo. Esas son tus conclusiones, perfecto. ¿Alguna, la jurista o el filósofo, cuál? Cari, Rod, concluye, Rod. Pues yo concluyo que es un ejercicio que va a permitir que la democracia se comience a ser costumbre, ¿no? Y eso es importante porque en un ejercicio retrospectivo podemos pensar cómo hubiese sido si hubiésemos tenido esta herramienta, este martillo, en el 2015 o en el 2009, ¿no? Que a mitad de sexenio de Calderón, a mitad, en el 68, güey, o sea... En las devaluaciones. Sí, o sea, de alguna manera eso nos empodera a todos como personas, como pueblo, como ciudadanía, pero al mismo tiempo nos obliga a informarnos. Al representante lo obliga a rendirle cuentas a sus representados, que a pesar de que hay por ley un informe al año y cosas así, o sea, eso es protocolo, son formas, es faramaya, o sea, porque saben que de todos modos pueden inventarse cosas o pintarlas, pero no va a haber consecuencias y cumplen con las formas. Esto es importante porque si no le convence a la gente, se va a la chingada. No, va. Karina, cerramos con tu conclusión, por favor. Ok, bueno, pues igual que mi compañera y los compañeros, los invito a que participen en este ejercicio en el que ya faltan 3 días para que se lleve a cabo. Creo que hay más virtudes, más ventajas en participar, sea por el que siga o por el que se revoque, a no participar, ¿no? A quedarnos en casa. Entonces esa sería mi invitación para las personas que nos están viendo. Y sea un capricho del presidente o sea una solicitud legítima de la ciudadanía, es un derecho que al final de cuentas se nos está dando la garantía de que se ejerza, entonces hay que ejercerlo, si no nos vamos a seguir teniendo ejercicios democráticos ordinarios cada 3 y 6 años como lo marcan las instituciones, y no vamos a ser propositivos en participar, ¿no? Y creo que esta es una gran virtud de la revocación de mandato, que somos nosotros, o está en nosotros, en las personas de a pie, poder ejecutar este derecho. Bueno, pues un placer tenerlos con nosotros. Gracias por escucharnos, por vernos. Y pues no olviden este próximo domingo ubicar su casilla y salir a votar. A partir de las 9 de la mañana pueden ejercer su derecho a participar. 8. A partir de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ubiquen su casilla y no olviden salir a votar este domingo 10 de abril. Lleven a toda su familia. Lleven a toda su familia, inviten amigos, exnovios, exnovias, Es una buena excusa, güey. todo. Es una buena